Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar con el estudio de la carta de Judas. Es una de las cartas que están calificadas dentro de las cartas generales que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sí, junto con Hebreos, Santiago, Primera, Segunda y Tercera Juan, Primera, Segunda Pedro y Judas son los que se conocen como las cartas generales. Cronológicamente es una carta que está escrita con anterioridad a las cartas de Juan y al Evangelio de Juan y al Apocalipsis. Estos libros de Juan son los que vamos a estudiar, si Dios lo permite, el próximo año y el otro año, en ese orden. No es exacto, porque no hay exactitud, pero posiblemente Juan haya escrito primeramente las cartas, luego fue encarcelado en Patmos, escribe Apocalipsis y cuando vuelve a Éfeso es muy posible que haya escrito el Evangelio de Juan. Esto no es dogma, es una apreciación que hay de los estudios y no todos los autores opinan lo mismo, pero yo creo que es una cronología bastante aceptable, teniendo en cuenta el contenido de cada uno de estos 5 libros. Por eso es que los vamos a estudiar al final. Son libros escritos al final de la era apostólica. Juan fallece alrededor del año 90-92 y estos son libros que cierran, en un sentido cronológico, el canon del Nuevo Testamento. Bien, la carta de Judas. Yo cité acá una opinión del famoso y conocido profesor Barclay, el escocés, profesor del Nuevo Testamento, famoso, casi todos conocemos su colección. El profesor Barclay comienza su comentario a la carta de Judas, expresando, y esto es textual lo que voy a leer ahora: podemos decir sin temor a equivocarnos que para la mayoría de los lectores modernos leer la pequeña carta de Judas es una tarea más bien incómoda que una empresa provechosa. Hay 2 versículos que todos conocemos, la conocida y magnífica doxología con la que concluye la carta a Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Realmente es un cierre espléndido lo que Judas hace de su carta con esta doxología. Pero más allá de estos 2 espléndidos y magníficos versículos, la carta de Judas es bastante ignorada y muy poco leída, precisamente porque ha sido escrita de acuerdo con el pensamiento y lenguaje de su tiempo. Surge sobre un trasfondo de pensamiento y citas que nos resultan del todo extrañas. Fuera de toda duda, esta carta habrá golpeado a aquellos que la leyeron u oyeron por primera vez como un martillazo y un potente llamado a defender la fe. No obstante lo que dice Barclay, yo diría que, y eso lo vamos a ver en la última clase, a pesar de ser una carta muy breve, 25 versículos tiene apenas, es una carta que tiene un alto contenido teológico. En esta breve carta encontramos prácticamente las doctrinas que son la base de la fe cristiana. Y eso lo vamos a ver al final. Vamos a encontrar que Judas habla sobre Dios, la Trinidad, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, los ángeles, la fe y el castigo divino. Así que respeto lo que en su momento dijo Barclay, pero creo que hay que tener en cuenta la importancia de esta carta dentro del canon del Nuevo Testamento, a pesar de haber sido una carta, ya vamos a ver por qué, bastante discutida. Ahora,
¿Por qué debemos leerla? Una carta que fue escrita prácticamente hace más de casi 2000 años. ¿Por qué 2000 años después debemos leer esta carta? Precisamente esta carta. La amonestación de Salomón: compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23, 23. Refleja el hecho de que la verdad es un bien muy apreciado en las Escrituras. Después de todo, Dios es un Dios de verdad, que ha enaltecido su palabra, que es verdad. El Señor Jesucristo está lleno de gracia y de verdad, pues Él mismo es el camino y la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que sella la salvación de todos aquellos que aceptan la palabra de verdad. Además, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, que protege y predica la verdad del Evangelio. En realidad, es por creer de verdad que el hombre es liberado del pecado y de la muerte, según lo encontramos en Juan 8:32. Aunque el pueblo de Dios a veces se olvida del poder y la importancia de la verdad, Satanás nunca lo hace. Ya desde la caída, el diablo, padre de la mentira, como dijo el Señor Jesucristo, ha hecho todo lo posible para destruir, ocultar o tergiversar la verdad, intentando todo el tiempo reemplazarla con falsedad engañosa. Irónicamente, sus ataques más mortíferos no vienen de parte de aquellos que rechazan la verdad de plano, sino más bien de aquellos quienes profesan conocerla y creerla, pero que mienten y la manipulan. Los agentes más eficaces de Satanás se infiltran sigilosamente en la Iglesia, donde logran pasar por verdaderos pastores y líderes. Muchos de estos conceptos ya lo hemos visto cuando estudiamos Segunda Pedro, Así que en un sentido, y vamos a ver más adelante, Segunda Pedro y la carta de Judas son prácticamente dos cartas paralelas. Ahora, como siempre decimos, ¿no?, el pensamiento del gran teólogo de la Iglesia primitiva, Ireneo, el poder de la mentira se encuentra en la verdad que envuelve. Es decir, si nos plantean una doctrina, un concepto que realmente es una mentira, realmente la vamos a rechazar. Pero generalmente lo que hace Satanás es mezclar medias mentiras con medias verdades y darle énfasis a la media verdad que impulsa en su seno, lleva en su seno la media mentira. Nadie discutiría que Jesucristo es el Señor. ¿Alguien lo discutiría acá? No. Nadie discutiría la Iglesia universal del reino de Dios. Sin embargo, cuando eso está en el frontispicio de ciertos templos, esas verdades lo que llevan en sí mismos son mentiras. Y si en ese frontispicio dijera Jesucristo no es el Señor, la Iglesia no es universal, pasaríamos de largo y diríamos, bueno. Pero muchos incautos caen en esa verdad, que es verdad, pero que luego cuando entran se encuentran con mentiras. Pedro, perdón. ¿El poder de la mentira, como había dicho al principio? El poder de la mentira, esto es una frase de Ireneo, el poder de la mentira está en la verdad que envuelve. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento reiteradamente advierte sobre el peligro de los falsos maestros, apóstatas, y el peligro que estos representan para la Iglesia. Vamos a leer para ver los conceptos que nos da el Nuevo Testamento, que prácticamente encontramos en casi todos los libros, pero vamos a ver algunos pasajes. Mateo 7:15 y 24:11. Pedí a alguien que los lea. ¿Quién tiene el papelito con dos citas? ¿Perdón, Juan? Mateo 7:15. 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bien, vamos a leer Hechos 20:29. Sí. Dice, porque yo sé que después de mí partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Es lo que les dijo el apóstol Pablo a los ancianos que habían ido a saludarlo. Y 1 Juan 4:1 al 3. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, muy bien. Hay muchos otros pasajes, pero hemos leído estos 4 que son representativos. Es decir, esta breve carta es una condena, enérgica de los falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia durante la época de Judas, en la época apostólica. Perdón, no entiendo. Bueno. Y es una advertencia por extensión a todos los que habrían de llegar a lo largo de la historia de la Iglesia, hasta el día de hoy. Y habrá falsos maestros hasta el día de la consumación de los tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Es en nuestra cultura posmoderna, en la cultura en la que estamos viviendo, en que la verdad se considera relativa y a la tolerancia se la aprecia por encima de todo lo demás, y muchas veces se considera la tolerancia y se la confunde supuestamente con el amor. La súplica elocuente de Judas por la pureza doctrinal es particularmente pertinente para la iglesia de hoy. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos 2 Pedro dijimos que en una de las clases, en esta época no se trata de hombres o de mujeres pseudos líderes que se infiltran en las iglesias solamente, sino que hay mucha falsedad y muchos falsos maestros que se infiltran en nuestras iglesias, en nuestros hogares, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, los diarios, incluso muchas veces a nivel de la publicidad y de la promoción comercial. Creo que es la experiencia de todos, que muchas veces estamos viendo un programa de televisión y de repente aparece algo y nos obliga a hacer zapping, porque no tiene, es una idea, un concepto totalmente falso, totalmente que estaríamos y estamos en contra. Ahora bien, vamos a estudiar quién escribió Judas, la carta de Judas. La carta se presenta como procedente de Judas, quien se llama a sí mismo siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Versículo 1, en la presentación de la carta. Ustedes pueden tener sus Biblias abiertas y vamos viendo versículo por versículo, como hacemos acostumbradamente. ¿Quién es este Judas? Aunque ninguno de nosotros usaría hoy ese nombre, era común en el entorno social judío del mundo grecorromano de los tiempos de la iglesia primitiva, debido a la connotación histórica de 2 personajes. Uno de los personajes de la historia de Israel era uno de los hijos de Jacob, el fundador de la tribu de Judá. Y también de Judas Macabeo, un héroe de la historia judía
que se levantó contra Antíoco Epifanes cuando éste invadió Israel y quiso destruir las Sagradas Escrituras y el templo. Recuerdo siempre que un autor, comparando la vida de Pablo y la actitud de Nerón, dice, va a llegar el momento en que a nuestros hijos los llamaremos Pablo y a nuestros perros Nerón. Ahora fíjense, a nadie se le ocurriría llamar ni aún al perro Judas. ¿Se dan cuenta, no? Hay 8 personas, ustedes pueden, en la referencia número 4, ustedes pueden leer quiénes son. Son 8 personas que se citan en el Nuevo Testamento y que se llaman Judas. Solo 2 están relacionadas con alguien llamado Jacobo o Santiago. Por tanto, debe tratarse del apóstol Judas o de Judas, el medio hermano del Señor Jesús. Ustedes, si ven la referencia, van a ver que está Judas, el hermano de Jacobo, Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas Galileo, Judas Barsabás, Judas, un antepasado de Jesús, Judas Iscariote, Judas de Damasco y un Judas que no es el Iscariote, pero que tampoco se lo identifica. Es decir, en el Nuevo Testamento hay 8 personajes que se llamaron Judas. Ahora bien, en cuanto al primero, el apóstol Judas, no es aceptable, ya que la relación con Jacobo o Santiago no era la de hermano, sino la de hijo. Cuando leemos la Reina Valera, hay un error en la traducción de este versículo. ¿Por qué? Porque no era hermano, sino hijo de Jacobo. Y eso lo encontramos en Lucas 6:16, Hechos 1:13. Es decir, que la traducción como Judas, hermano de Jacobo, es incorrecta en los versículos. La frase hijo de Jacobo o Santiago, como traduce las nuevas versiones, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, y la Biblia latinoamericana y otras versiones más, sería la correcta de acuerdo con el uso original del término. Por otra parte, si Judas, el hijo de Alfeo, que era el apóstol, hubiera sido el autor, se hubiera identificado como apóstol. Hubiera comenzado su carta, Judas, apóstol de Jesucristo. Y no se hubiera diferenciado a sí mismo de los apóstoles. Entonces, el Jacobo o Santiago, con el cual Judas se identifica, era el medio hermano del Señor, el líder de la iglesia de Jerusalén, el autor de la carta que nosotros conocemos como la carta de Santiago. El autor de la carta se le nombra en la lista de los hermanos de Jesús, en Mateo 13:35 y en Marcos. Luego de la muerte del apóstol Santiago, en el año 62 después de Cristo, fue arrojado de las almenas de un edificio y muerto a mazazos. No hubo con ese nombre otra persona en la iglesia primitiva. Es decir, que no hay muchos datos biográficos sobre el autor de la carta, salvo que, como todos los hermanos de Jesús, no creían en él antes de la resurrección. Según el apóstol Pablo, Judas era uno de los misioneros itinerantes que viajaban acompañado de su esposa, 1 Corintios 9:5. Necesariamente tenía que ser bien conocido por los destinatarios de su carta, ya que quiso haberles escrito antes sobre otros temas que no se indican, salvo la referencia a temas de la común salvación, como él dice en el versículo 3. Ahora,
como sucede con otros libros del canon del Nuevo Testamento, es decir, siempre cuando hablamos de canon lo que estamos hablando es de la lista de los libros que componen el Antiguo o el Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. Los críticos, es decir, los estudiosos, algunos eruditos, han levantado varias objeciones sobre la autoría de la carta de Judas. Es decir, hay muchos que dicen, no es ese Judas el que escribió, es otro. Algunos autores niegan que Judas, el hermano de Jacobo, escribiera esta carta argumentando que es posterior a la vida de él. Es decir, muchos dicen que esta carta no fue escrita por el año 70 aproximadamente, sino que fue escrita después del año 100. Es decir, cuando el autor, el Judas, el hermano, medio hermano del Señor Jesús, ya habría muerto. Y por lo tanto es un escrito seudónimo, es decir, un escrito que alguien escribió, que no era Judas, pero con el nombre de Judas. En algún momento vamos a analizar un poco este tema de los libros seudónimos. Pero es poco probable que alguien escribiera una carta asumiendo la identidad de una persona relativamente desconocida, como Judas. Las obras pseudoepigráficas, es decir, las obras que han sido escritas por otras personas con el nombre de otro, se atribuyen generalmente a apóstoles conocidos como Pedro o Pablo. Hay ya en la última etapa de la época apostólica y en el siglo I, sobre todo en la primera parte del siglo I, comenzaron a circular una cantidad de libros pseudoapócrifos con el nombre de Pablo, de Pedro, Evangelios, Apocalipsis, una serie de libros que evidentemente no correspondían a los autores que se mencionaban. Otros críticos insisten en que el griego de la carta, es decir, el idioma griego en que está escrito esta carta, es demasiado bueno para que lo hubiera redactado un hombre judío que vivió gran parte de su vida en Galilea. Este es un argumento muy similar a los que argumentaban que Pedro no había escrito su segunda carta. Es la misma idea. Pero como ya hemos visto en otras introducciones, por ejemplo en Primera Pedro, el territorio de Galilea estaba muy relacionado con el mundo gentil. Estaba cerca de la región gentil conocida como Decápolis, las 10 ciudades, que se encontraba al oriente y sur del lago de Galilea. También hay evidencia de que el idioma griego se hablaba comúnmente en toda Palestina en el siglo I. No solo debía conocer bien la koiné, es decir, el griego común en el que fue escrito el Nuevo Testamento, sino que también la carta pudo haber sido dictada a un amanuense que manejaba bien el griego como era habitual en esa época. Es decir, algunas de las cartas, el mismo Pablo, no es que escribiera él personalmente los rollos con sus cartas, sino que le encargaba a otros, por ejemplo, como en el caso de Silvano, el apóstol Pedro también, les dictaban las cartas y Silvano escribía lo que Pedro o Pablo u otro le dictaba. Pero, ¿qué hacían? Silvano seguramente era un gran conocedor del idioma griego, escribía en un griego más perfecto que el que hubiera escrito Judas o Pedro. De ahí que hay escritos como Pedro y Judas y otros que tienen un griego excelente, aun cuando quienes llevan el nombre de quien lo escribió no hubiera dominado de tal manera el idioma. Principalmente en la iglesia primitiva hubo quienes cuestionaron la carta por el uso que Judas hizo de material apócrifo, es decir, material extrabíblico, como el libro de Primera Enoc, sobre el cual vamos a hablar in extenso más adelante, y tal vez otro libro, La Asunción de Moisés.
tengamos en cuenta cuando hablamos de estos libros pseudo apócrifos o apócrifos, que el canon del Antiguo Testamento ya estaba bastante definido. Es decir, cuando Judas escribe, ya el canon del Antiguo Testamento estaba definido prácticamente por los judíos, por los rabinos judíos, los eruditos, que ya habían cerrado en el año 70, supuestamente en un concilio de Jamnia, cuáles eran los 24 libros del Antiguo Testamento, que coinciden con nuestros 39 libros del Antiguo Testamento, porque esos los agrupaban de otra manera. Pero también había una cantidad de libros que circulaban simultáneamente, que eran muy leídos, como estos libros, el de Enoc, el de la Asunción de Judas, de Moisés, etc. Pero tengamos en cuenta también que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nombran por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 libros que tampoco figuran en el Antiguo Testamento, pero que los autores que escribieron los libros históricos del Antiguo Testamento los citan. Por ejemplo, las batallas de Jehová, el libro de Jacer, los hechos de Salomón, etc. Es decir, eran libros extracanónicos, que estaban fuera del canon, pero que se citaban y se leían. Y algunos, como en el caso de Enoc, eran libros de mucho prestigio, tanto en el mundo judío como también en los primeros años de la Iglesia cristiana. Ahora, tengamos en cuenta esto. Pero el simple hecho de que el autor de esta carta citara varias de esas obras no sugiere que respaldara todo el contenido de esas obras. Es decir, que Judas haya citado no significa que él aceptaba como divina la divina inspiración del libro de Enoc. Pablo citó, por ejemplo, a poetas griegos. En Hechos 17-28, encontramos también en Tito, y aludió a una tradición judía extrabíblica en 1 Corintios 10:4 y en 2 Timoteo 3:8. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que Pablo respaldara esas obras. Eran citas de tradiciones muchas veces, de conceptos, de ideas que circulaban en el pueblo y que el pueblo sabía qué es lo que se le quería expresar a través de esas citas. Al igual que Pablo, Judas citó las conocidas obras apócrifas a modo de ilustración. No hay indicios que las considerara divinamente inspiradas. Este es un tema que requiere un análisis mucho más profundo de este párrafo que yo les he dado. Por eso que he hecho un estudio, que lo numeré el número 20, que considera un poco más ampliamente cuál es la autoridad o si los pseudoepígrafes o epígrafos tienen autoridad divina. Muchos dicen que, teniendo en cuenta el concepto y la doctrina de la inspiración de la palabra, lo que está escrito es inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque lo escrito no esté en un texto aceptado como formando parte del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, al citarlo Judas o al citarlo Pablo, le da visos de certeza, lo cual no significa que la obra en su totalidad fuera aceptada como divinamente inspirado. Pero esto es un tema que yo les sugiero que lean el estudio porque es bastante más complejo de lo que yo lo he dicho y surgen algunas preguntas que es necesario responder. Muy bien. ¿A quién le escribió Judas su carta? ¿Quiénes fueron los lectores originales de la carta de Judas? En verdad, no lo sabemos. No sabemos a qué iglesia o iglesia Judas dirigió su carta, pero si examinamos el contenido de la misma, podemos deducir algunas cosas acerca de estos lectores. Los destinatarios de la carta conocen bien el Antiguo Testamento.
ya que el autor los alaba por conocer los hechos acerca del Éxodo. En el versículo 5 él lo expresa así. Habla de los ángeles, les habla de Sodoma, Gomorra, conocen los nombres de Caín, Balaam y Coré. Es decir, el público al que estaba dirigida la carta era un conocedor de la historia y del contenido del Antiguo Testamento. Por eso es que Judas hace esta cita y lo da por sobreentendido. Por otra parte, están al tanto de la literatura judía corriente durante el primer siglo. Conocían el libro de Enoc y otros libros que no estaban en el canon. En base a esto suponemos que tal vez, y con bastante certeza, los destinatarios mayormente eran judíos que se habían convertido a la fe cristiana. Es decir, aquel grupo que formaba parte de las iglesias que se habían fundado en toda el Asia Menor, en donde había una parte que provenían de creyentes que provenían del judaísmo y una parte de creyentes que provenían del mundo pagano. El contenido de esta carta es tal que solamente la gente judía podía entender plenamente su significado. Para muchos paganos serían bastante inintendibles. Algunos autores interpretan que debemos considerar la carta desde el punto de vista del escritor. Judas escribió como judío, por lo cual refleja su propio trasfondo judío. Quizá lo lógico sería suponer que Judas se dirigió a judíos cristianos que vivían en la dispersión, en cualquiera de los grandes centros judíos de Medio Oriente. Si no es posible determinar los destinatarios, mucho menos establecer el destino, aunque algunos piensan que debía considerarse como dirigida a algunas iglesias del entorno de Antioquía de Siria. Es decir, no sabemos a quién personalmente estaba dirigido y por lo tanto nos es difícil saber a qué región o a qué zona o a las iglesias de qué zona estaban dirigida la carta. ¿Cuál fue el propósito de Judas al escribir la carta? Para algunos autores se sabe por el contenido que la carta estaba dirigida a cristianos que eran acosados por falsos maestros, inmorales, codiciosos y perversos, que generaban problemas especialmente doctrinales y morales y en la convivencia con algunos creyentes. A esto Judas quería prevenir y advertirles sobre las falsas doctrinas que pretendían introducir. Las inmoralidades que los falsos maestros practicaban no pareciera que pudieran ser aceptadas fácilmente por cristianos de ascendencia judía, a los que las costumbres tradicionales y la enseñanza de la ley impedían que fueran aceptados. Es decir, muchas de las enseñanzas de los judíos, de los falsos maestros, no eran fácilmente aceptadas por aquellos cristianos que venían del judaísmo. ¿Por qué? Porque habían sido formados en una moral, en la moral del Antiguo Testamento. Pero sí, serían costumbres y prácticas fácilmente aceptadas por aquellos cristianos que venían del trasfondo pagano. Porque en el trasfondo pagano había una inmoralidad perniciosa que todos los ciudadanos del mundo greco-romano participaban en gran medida. Por lo tanto, si bien la carta era entendida principalmente por los cristianos de origen judío, también iba dirigida a los cristianos de origen pagano. Era una advertencia también para estos creyentes. Sin embargo, el contexto social pagano lo hacía mucho más posible, generando el consiguiente peligro de que algunos creyentes fuesen arrastrados por esas enseñanzas, sobre todo los nuevos creyentes, los neófitos, los recién plantados. De modo que sería un escrito dirigido a cristianos procedentes del paganismo, sin que se pueda precisar la iglesia o iglesias a la que pertenecían. Es decir, si bien
tenía la carta un trasfondo judío pronunciado, también, y podría estar dirigida a los cristianos de origen judío, también apelaba a los cristianos de origen pagano. Aquí entramos ahora en un tema que ya ustedes vieron cuando estudiaron 2 Pedro, y acá voy a hacer un examen. Se va. Soldado que huye sirve para otra guerra. No habla de falso maestro, pero era lo que ya Pedro decía, lo que mencionó Pedro, de los falsos maestros, que le advertía Judas. También, pero Entonces, la pregunta mía es si Judas anduvo mucho tiempo o algo, o estuvo cerca de Pedro, o Claro. no andaba con él, con Pedro. la relación es ¿quién escribió primero? ¿Pedro su segunda carta o Judas su carta? O, como vamos a ver, los dos escribieron tomando como base una fuente común. Eso es lo que vamos a analizar, que ya analizamos. ¿Y cuál fue la opinión prevaleciente cuando estudiamos 2 Pedro? ¿Primera fue la carta de Pedro o primero fue la carta de Judas? Se arrepintió. Es una pregunta que está en el aire. Los que estuvieron estudiando 2 Pedro lo tienen que contestar así. Bueno, como veo que no se acuerdan, vamos a verlo. Yo prácticamente repetí lo mismo que escribí en 2 Pedro. Al estudiar las cartas de Pedro vimos que hay semejanzas entre ambas cartas. Pero al comparar 2 Pedro con Judas, es decir, hay una gran semejanza entre las cartas de Pedro. Pero al comparar 2 Pedro con Judas, vemos paralelos directos. En cuanto a estos paralelos, la pregunta que surge es la de la precedencia. ¿Se basó el escritor de 2 Pedro en la carta de Judas? ¿O tomó Judas material de la carta de Pedro? Esa es la pregunta básica. ¿O es que ambas cartas dependen de una fuente común? Tenemos aquí, obviamente, 3 posibilidades. Repasaremos lo que dijimos cuando estudiamos 2 Pedro. Saben que yo pensé que muchos no se iban a acordar. Está bien. Una buena estrategia. Una rápida mirada a las dos cartas, sobre todo al 2 capítulo de Pedro y a la carta de Judas, nos muestra el paralelismo que hay entre las dos cartas. La carta de Judas tiene un total de 25 versículos, de los cuales 12 se encuentran en 2 Pedro. Y ahí ustedes tienen un cuadrito de cuáles son esos versículos. Y al final de la guía tienen los pasajes que corresponden a esos versículos. Este paralelismo no solo abarca palabras y frases, aún el orden de presentación es virtualmente el mismo. ¿Qué argumentos se pueden presentar a favor de la prioridad de la carta de Judas? Es decir, ¿qué argumentos podemos decir? Judas fue escrito primero. En primer lugar, aplicamos la regla básica de que un texto más breve probablemente sea el original. Es decir, los escritores se inclinan más a añadirle algo a un texto para mejorarlo o aclararlo que a reducir su tamaño. Es decir, muchas veces los escribas tomaban un texto y lo ampliaban, le agregaban algún... Entonces la idea es que en general el texto más reducido, el más oscuro, es el texto original, porque las variantes que pueden surgir sobre ese texto posteriormente tienden muchas veces a aclarar ese texto que muchas veces tampoco se entiende. La pregunta que nos hacemos es esta: ¿por qué presentaría un escritor una edición más abreviada, la carta de Judas, de un texto, la 2 de Pedro, que ya estaba en circulación? Por lo cual es más razonable aceptar la prioridad de la carta de Judas.
Este es un argumento. En segundo lugar, si aceptamos la autoridad apostólica de las cartas de Pedro, vemos que Pedro copió pasajes de las cartas de Santiago, eso ya lo vimos también, escrita 2 décadas antes. Estamos hablando de la carta que escribió el medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, que fue posiblemente una de las primeras cartas que circularon entre las iglesias. En el capítulo 5 de su primera carta, Pedro usa material de Santiago y expande dicho material para adaptarlo a sus propósitos. Es decir, toma un texto más reducido, lo amplía y lo aplica él en su carta. Del mismo modo, Pedro usa la carta de Judas y la amplía con mayores detalles para su propio uso. Pero el hecho que Pedro reciba su material de otros escritores no tiene mayor significado en cuanto a la autoridad apostólica de la carta. Es decir, la carta de Pedro tiene autoridad apostólica por lo que el Espíritu Santo inspiró a Pedro a escribirla independientemente de que Pedro haya tomado textos o ideas de otras cartas o de otros pasajes. En tercer lugar, Judas incorpora a su carta referencias a la asunción de Moisés y a Primera Enoc. 2 escritos considerados apócrifos y rechazados en los círculos judíos y también en muchas comunidades judías. Es decir, son 2 libros que los judíos no aceptaron incorporar al canon del Antiguo Testamento. El hecho de que Judas incorporase material apócrifo en su carta hizo que la Iglesia, como vimos antes, dudara en aceptarlo como canónico. Los eruditos sostienen la precedencia de la carta de Judas, piensan que Pedro omitió deliberadamente las referencias apócrifas de su fuente para evitar el rechazo de su escrito. Este es otro argumento, por el cual muchos piensan que Judas escribió primero y que Pedro escribió después. Ahora, ¿qué piensan o qué argumentan los que piensan que Pedro escribió primero y Judas después? Es notable que 2 Pedro reproduce, como vimos en el cuadro del punto anterior, determinados párrafos de la carta de Judas. Los eruditos están divididos en cuanto a qué autor usa al otro como fuente. Muchos de los argumentos a favor de la prioridad de cualquiera de esas cartas son subjetivos. Los autores, yo cito allí en la referencia a varios autores que dividen la opinión, favorecen la prioridad cronológica de 2 Pedro. Se basan generalmente en las siguientes razones. En principio hay 2 razones objetivas. Primero, Pedro predice que los falsos maestros llegarían en el futuro. 2 Pedro 2, 1 y 2 y 3, 3. Mientras que Judas los describe como una realidad presente. Pedro anticipa y profetiza la llegada de los falsos maestros y Judas redacta indicando que estaban en ese momento actuando. Esto sugiere firmemente que 2 Pedro se escribió antes que Judas, y si es así, luego las referencias de Judas evidencia que 2 Pedro era conocida ya en la iglesia primitiva. Segundo, la redacción de los versículos 17 y 18 de Judas es casi idéntica a 2 Pedro 3.3. Vamos a omitir la lectura, ustedes léanlo para seguir. Parece que Judas estuviera citando la profecía de Pedro de que vendrían falsos maestros y haciendo ver su cumplimiento en su época. No hay otra profecía en la Biblia que exprese de forma tan similar a la que Judas pudiera estar refiriéndose. Es decir, da la impresión que Judas casi textualmente se está refiriendo a lo que Pedro había profetizado. Además, la palabra traducida burladores aparece en el Nuevo Testamento solo en Judas 18 y en 2 Pedro 3.3. Judas usó el plural apóstoles, aunque solo citó a Pedro, porque los demás apóstoles habían hecho predicciones ya similares. Otra razón que se escribe para argumentar en favor de la prioridad de 2 Pedro, es decir, que Pedro fue escrito primero,
es que Judas, que no es apóstol, tomaría material de alguien que era cabeza de los apóstoles y columna de la iglesia. Es difícil creer que Pedro se basara en Judas, que es apenas conocido en la iglesia primitiva, aunque el significado de su relación como medio hermano de Jesús y hermano de Santiago no debe ser subestimado. Es decir, Pedro era ampliamente conocido, era columna, era líder de la iglesia. Judas no se lo conoce, no hay datos, por lo tanto, que Judas citara a Pedro tiene un sentido. Que Pedro citara a Judas tiene otro sentido menor. Ahora, hay una tercera interpretación que es la dependencia de una fuente común. Es decir, los que dicen que tanto Pedro como Judas tomaron estas ideas de una fuente que era como una tercera fuente que no sabemos cuál podría ser. Las objeciones ligadas a los dos puntos de vista anteriores han llevado a la formación de esta tercera hipótesis. Esta teoría propone que tanto Pedro como Judas conocían un documento escrito en griego y en arameo y que ambos lo tradujeron y lo usaron en sus respectivas cartas. Es decir, tomaron un escrito que circulaba y lo usaron en sus cartas. El hecho de que circularan tratados en las comunidades cristianas primitivas no puede ser negado. Por ejemplo, Pablo se refiere a profecías, informes y cartas que llegaron a la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, si bien es posible que ambos escritores se basaran en una fuente común, no hay evidencia ninguna que la fundamente, no hay ninguna evidencia que indique que había una tercera fuente. Aunque, dice un autor, la idea, la teoría es atractiva, esta teoría no va más allá de ser una hipótesis. En conclusión, para redondear, las pruebas no son suficientes para justificar una respuesta dogmática, es decir, cuál fue primera o cuál fue en segundo lugar. ¿Conocía Pedro el escrito de Judas? ¿Conocía Judas el escrito de Pedro? ¿Se podría decir que toda la carta de Judas está incorporada en la de Pedro? No puede determinarse con seguridad. Con toda imparcialidad debe admitirse que no hay una respuesta final a este problema de la prioridad. Nos falta la evidencia suficiente que nos permita establecer la dependencia de segunda Pedro o Judas, una sobre la otra, y no podemos determinar con certeza si ambos autores usaron una fuente común. Teniendo en cuenta este panorama completo, es un pensamiento personal, yo creo que hay más factibilidad de que Judas haya escrito después que Pedro. Es decir, que segunda Pedro haya sido escrita antes que la carta de Judas. Y que Judas tomó ciertos ejemplos que luego amplía, y vamos a ver en su carta. Creo que esa es una idea que podemos sostener, siempre sabiendo que no hay una certeza absoluta, no podemos decir dogmáticamente cómo fueron las cosas. Muy bien, tenemos 10 minutos, lo vamos a aprovechar. ¿En qué fecha y lugar se escribió esta carta? Estos son todos temas que siempre aparecen en las introducciones de todos los libros de la Biblia. ¿Quién lo escribió? ¿A quién fue dirigida? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Cuándo y dónde fue escrita la carta? La respuesta a ambas preguntas está íntimamente vinculada con la aceptación de la autenticidad. Hay autores que aceptan una datación tardía de la carta, posterior a la época apostólica. Los argumentos son los siguientes. Para ello justifican esa propuesta en frases de la carta como la fe que ha sido una vez dada a los santos, el famoso versículo 3, y que por lo tanto pone de manifiesto un periodo diferente al de la era apostólica, cuando las doctrinas dadas por los apóstoles eran abiertamente cuestionadas. Sin embargo, desconocen conscientemente, los que así piensan, que el término fe se usa en sentido objetivo ya en tiempos apostólicos. Es decir, cuando en el Nuevo Testamento encontramos el concepto de fe, tengamos en cuenta que, de acuerdo al contexto, puede referirse
a la fe en un sentido objetivo, y en ese sentido la fe representa la doctrina, lo que creemos, o la fe subjetiva, la fe que salva. Otro argumento contrario a la datación temprana es que los falsos maestros a los que alude Judas deben identificarse con los gnósticos. En esto hemos hablado muchas veces. Y que estos no están presentes hasta finales de la época apostólica. Sin embargo, las investigaciones más actualizadas sobre el gnosticismo sitúan su desarrollo en un periodo anterior, incluso antes del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, anterior a la predicación apostólica. Este fue un movimiento que unía ideas del Antiguo Testamento con ideas de sectas que circulaban como los esenios, que fue progresando, que tuvo influencias muy negativas, perniciosas durante mucho tiempo sobre la vida de la iglesia primitiva, los gnósticos, que una doctrina que luego también utiliza conceptos, los conceptos del Nuevo Testamento. Y se va desarrollando hasta que al final del primer siglo comienza a tener una identidad propia, y sobre todo en el segundo siglo II. Pero ya encontramos, cuando leímos el capítulo 4, 1 y 3 de Primera Juan, que Juan advierte sobre aquellos que negaban que Cristo había venido en carne, que Cristo había sido un hombre y Dios simultáneamente. Y Juan dice que el que no cree en eso sea prácticamente anatema. Tengamos en cuenta esto, que Juan en el Evangelio, ¿cómo comienza? Reconociendo la divinidad del Señor Jesucristo. En los primeros tiempos de la Iglesia, el problema era identificar a Jesús con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús caminaba, lo veían, y era difícil que, de acuerdo a la doctrina, a la enseñanza apostólica, de identificar a ese Jesús con Dios. Entonces se discutía la divinidad de Jesús. Con el transcurso del tiempo ya no se discutía la divinidad de Jesús, porque ya la experiencia, los testigos de la vida de Jesucristo habían muerto, ya no se discutía. ¿Qué se discutía? Que ese Jesús hubiera sido un hombre. Que ese Jesús podía ser una emanación de Dios, pero que no había sido un hombre, que no había existido una real encarnación. Y en eso se basaban muchos los gnósticos, que influyeron durante prácticamente 2 siglos, es mucho más larga el tema de la teoría de los gnósticos, pero básicamente influyeron sobre la iglesia primitiva. Siendo imposible entonces determinar la fecha de la carta de Judas con exactitud, debería fijarse en tiempo posterior a 2 Pedro, aunque como vimos en el punto anterior no es posible establecer con precisión una dependencia. Pero si Judas conocía a 2 Pedro, tuvo que haber llegado a sus manos bastante tiempo después de haberla escrito el apóstol. El apóstol escribió su carta cerca del año 65. Por lo que podríamos fechar la carta de Judas en torno al año 70 después de Cristo. Siempre en las fechas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en el Antiguo la exactitud de las fechas a veces se discuten cientos de años, en el Nuevo Testamento se discuten decenas de años, pero no son, es muy difícil determinar con precisión. ¿Dónde fue escrita Judas? Si la datación resulta difícil, más difícil es determinar el lugar donde se fue escrita. La carta misma no aporta información sobre el lugar de su redacción, aunque sí el hermano de Judas, pero sí, si el hermano de Judas era Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, es posible que su residencia fuera donde estaba su hermano.
Por lo tanto, a pesar de que Judas desarrollaba un ministerio itinerante, puede proponerse a Jerusalén como el lugar donde fue escrita. Esto también, ven que en esta carta hay serias dificultades, pero bueno, es lo que el Señor nos ha indicado, que debemos, sobre las cuales debemos reflexionar. Vamos a dejar aquí. Dios mediante, el próximo domingo vamos a ver qué recepción tuvo esta carta en la iglesia primitiva, que también es un tema que debemos estudiar.